Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Primera epístola de San Juan, apóstol. 5, verso 6 en adelante. Tiene como tema el testimonio del Espíritu. Cuando Dios nos habla a través de esta porción de la palabra del testimonio del Espíritu, Dios nos está hablando de su Espíritu. Hay varias maneras que el Espíritu de la palabra de Dios puede manifestarse en la vida del hombre. Dios nos habla de su Espíritu, del Espíritu que viene de Él, aquel que sana, aquel que restaura, aquel que alimenta el corazón del hombre, la esencia que Dios depositó en el cuerpo del hombre. Pero hay un espíritu que viene de Satanás. La palabra del Señor nos dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. La palabra de Dios nos dice que Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir. La palabra del Señor nos dice que Satanás, disfrazándose de ángel de luz, él puede hacerse pasar por Dios. La palabra del Señor nos dice que Él es imitador de la obra del Señor. Cuando Dios nos habla a través de esta porción de la palabra, Dios nos explica y Dios nos aclara cuál es su esencia y de qué testimonio Él nos está hablando. Dios nos dice que es del testimonio de su Espíritu. Y nos dice la palabra del Señor: este es Jesucristo que vino mediante el agua y la sangre. No mediante el agua solamente, sino mediante el agua y la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque Él es espíritu y verdad. Dios nos muestra y Dios nos revela que Jesucristo vino mediante el agua y la sangre. Dios nos muestra y Dios nos revela que el Espíritu por el cual operó Jesucristo fue el que dio o es el que da testimonio. Este es el que da testimonio del Padre, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu de Dios es la verdad. Jesús tomó la misma forma que tomaron los hombres cuando Dios los creó. Cuando Dios los formó en el vientre de sus madres. A través de la palabra Dios nos muestra el primer hombre que Él formó y creó. El primer hombre que Dios formó y creó viene del Espíritu de la palabra de Dios. Siendo la palabra del Señor Espíritu, todos los hombres que nacieron desde el vientre de sus madres portan la esencia que Dios nos muestra a través de su palabra. Esta esencia es espiritual. Todos los hombres que vinieron
después de Jesús. Lo voy a volver a repetir. Todos los hombres que fueron creados, quise decir, semejante a Dios, estos hombres, cuando nacen, estos vienen con la esencia del primer hombre que Dios creó. Este fue Adán. Dios lo formó y lo creó con su esencia. Cuando Dios nos dice que Jesús vino mediante el agua y la sangre, Dios nos está hablando de la forma que Él le dio al hombre cuando lo formó del polvo de la tierra. El cuerpo que Él formó. Y luego de haberle formado, luego de Dios haber formado este cuerpo del polvo de la tierra, luego de este cuerpo tener no tan solo la esencia de Dios, sino que tuvo vida. Luego de esto, el cuerpo nos revela, o Dios nos revela a través de su palabra, que este cuerpo porta agua y sangre, viene de la sangre y del agua. Lo voy a volver a repetir. Este Jesucristo que vino mediante el agua y la sangre, no mediante el agua solamente. ¿Para qué o qué nos quiere decir Dios cuando nos dice que Jesucristo vino mediante el agua y la sangre? Lo que Dios nos quiere decir o Dios nos quiere revelar a través de su palabra es que Jesús vino igual que aquel hombre que Él formó y creó desde el polvo de la tierra. Dios nos muestra y nos revela que Jesús vino del vientre de una mujer igual que todos los hombres que nacieron de una mujer. Jesús nos dice y Él es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Dios depositó su Espíritu en este cuerpo, en el cuerpo de Jesús. De igual manera, depositó su Espíritu en el cuerpo de los hombres. Lo que da testimonio en el cuerpo de Jesús es el Espíritu, porque el Espíritu es la verdad. Lo que da testimonio es el Espíritu. El Espíritu de Dios. Dios nos muestra claramente, Dios nos revela, Dios nos dice, Jesús fue creado de igual manera que yo creé los hombres, del polvo de la tierra. Él viene del agua y la sangre. Él viene del agua y de la sangre. Yo impartí mi espíritu en él. Ahora, Jesús es el mismo Dios encarnado. Lo que Dios nos quiere hacer ver
Es que el Espíritu es el que da testimonio. El Espíritu de Dios es el que da testimonio en el hombre. De igual manera, el Espíritu dio testimonio en Jesús. Cuando el hombre llamado por Dios, separado por Dios para que trabaje en su obra, cumple con la ordenanza que Dios pone en sus manos, estas ordenanzas son espirituales. Cuando el hombre cumple con el reglamento del libro de la ley, puede dar testimonio, o quise decir, el Espíritu puede dar testimonio de Dios en el cuerpo del hombre que Dios separó para que trabajara para él. Y nos dice la palabra del Señor más adelante, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Así como el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo dan testimonio del Padre, así como estos 3 dan testimonio del Padre, de igual manera, Satanás tiene 3 que dan testimonio de él: el falso profeta, la bestia y el dragón. El dragón viene a ser Satanás, el anticristo. Satanás es imitador de la obra del Señor. Para estos tiempos de apostasía, el espíritu del anticristo está teniendo una manifestación en los hombres. O sea que el que da testimonio de Satanás a través del hombre que se aleja de Dios, que aleja su corazón del Señor, es el espíritu de Satanás.